Hablemos de Economía, programa sobre economía para la gente como tú, producido por el colectivo Laboratorio de Política y Cultura. Buenos días, buenas tardes o buenas noches con los oyentes y espectadores de Hablemos de Economía. Hoy nuevamente estamos con ustedes para hablar sobre tasas de interés y ganancias bancarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Bien, buenos días, o según como lo vean, estamos aquí para hablar un poco de este tema de las tasas de interés, ¿no? Que mucho se escucha a veces en los medios de comunicación. El Banco Central ha bajado la tasa de interés, incluso ha habido una norma últimamente por parte del Congreso que implica no poner límites a las tasas de interés comercial de los propios bancos, y también tenemos otras formas, ¿no? En que los espacios televisivos o de discusión se habla mucho, lo que decía al principio, la tasa de interés referencial que plantea el Banco Central o la Reserva Federal de Estados Unidos, etcétera, y cómo estas influyen en la economía, ¿no? En general, ciertamente tenemos la particularidad de escuchar siempre esto y muchas veces no saber a qué se están refiriendo, ¿no? Sin embargo, las tasas de interés, así hablando en términos generales, tienen implicancias respecto al desarrollo de la actividad económica. Y es un tema político, no es un tema económico simplemente. Estamos viendo cómo, por ejemplo, en los últimos días, Donald Trump en Estados Unidos viene llevando a cabo una batalla política en contra de la política monetaria de la Reserva Federal. Él viene tratando de sacar al actual presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos del puesto que tiene, e inclusive despidió, entre comillas, a una de las directoras de la Reserva Federal. Donald Trump desea que la llamada tasa referencial de interés que coloca la Reserva Federal y aquí en el Perú el Banco Central de Reserva baje, ¿no? Baje a un 2%, está aproximadamente por encima del 4% actualmente. Aquí en el Perú la tasa de interés referencial, esa tasa que fija mensualmente el Banco Central de Reserva, se encuentra en 4.5%. Sí, ahí hay que, para que un poco el público entienda, hay que tener una diferenciación, ¿no? Siempre se habla de política fiscal y política monetaria, ¿no? La política fiscal se encarga el Ministerio de Economía y Finanzas, o sea, el Ejecutivo, y tiene que ver con gasto público, lo que gasta el gobierno en sueldos, salarios, infraestructura, y lo que recauda, ¿no? Tributación, impuestos. La política monetaria la dirige el Banco Central de Reserva. Y ahí tiene un conjunto de instrumentos, ¿no? Que son la emisión de moneda, la colocación de bonos, y uno de esos instrumentos es la tasa de interés referencial que coloca el Banco Central, ¿no? Para tratar de influir en las tasas de interés de los bancos comerciales y así promover, en teoría, ¿no? Políticas de expansión, es decir, de mayor gasto, o políticas contractivas de menor gasto. ¿Cuándo usa estas herramientas? Por ejemplo, si hay una inflación alta, el Banco Central va a tratar de retirar dinero de circulación para que la gente no gaste y la inflación no se dispare, y entonces va a subir la tasa de interés para que la gente, tenga una mayor propensión a ahorrar, y los bancos también para prestar cobren más, ¿no? Tasa de interés, entonces la gente no se presta. Y al contrario, cuando las personas, hay una recesión, es decir, la gente no gasta, no consume y cae el consumo a nivel nacional, que afecta el PBI y todo ese tema, el Banco Central va a bajar las tasas de interés para tratar a través de esto que los bancos comerciales cobren menos en tasa de interés al colocar los préstamos, y también otorguen menos interés a las colocaciones de dinero. Entonces el dinero, la moneda va a circular más y va a haber más consumo, en teoría, ¿no? Ahora, la pregunta siempre es,
cuánto de lo que hace el Banco Central realmente se evidencia en la banca comercial, ¿no? Se transmite, como suelen usar en economía. Es decir, el Banco Central baja las tasas de interés y cuán rápido, ¿no?, se evidencia ahí y cuánto realmente se posibilita, ¿no? Claro, o inclusive vamos a ver ahora en el programa cómo es que, a pesar de tener un 4,5% de tasa referencial fijada por el Banco Central de Reserva, cómo se han comportado los otros tipos de tasas que se denominan tasas activas o tasas pasivas. Pero antes de entrar ya a lo que serían las tasas de interés, los porcentajes, hay que aclarar algunos conceptos. En tal sentido, nosotros pedimos a Patricia que nos ponga el cuadro relativo a los conceptos, ¿no? Y ahí ustedes tienen 3 rectángulos. 4 rectángulos. El primero de ellos es lo que se denomina la tasa de interés referencial, que, como se dice, es la tasa de interés que fija mensualmente el Banco Central de Reserva del Perú. Luego tenemos la tasa de interés interbancaria, que es la tasa que se aplica cuando los bancos se prestan dinero entre sí. Vamos a ver de que como la tasa de interés referencial como la tasa de interés interbancaria es similar actualmente, es 4,5%. Después, en la parte inferior de nuestro cuadro, tenemos la tasa de interés activa, que es la tasa de interés que los bancos cobran cuando los clientes cuando a sus clientes les otorgan un préstamo, ¿no? Si nosotros vamos a un banco para prestarnos dinero, este banco nos va a decir por el préstamo tienen que pagar tanto por ciento de interés. Ese interés que cobran los bancos cuando prestan dinero es lo que se denomina tasa de interés activa, mientras que la tasa de interés pasiva es lo que los bancos nos pagan cuando nosotros dejamos nuestro dinero, nuestra platita, en calidad de ahorro, en calidad de préstamo, ¿no? Y esa depende también de el tiempo que nosotros dejemos nuestro dinero, nuestra plata en los bancos. Claro, ahí lo que esencialmente un poco importa, ¿no?, es la transmisión que puede haber de esta tasa de interés referencial hacia los bancos comerciales, ¿no?, a través de que el Banco Central presta dinero, ¿no? Vamos a los bancos comerciales y cómo se transmite según los que creen que absolutamente la política monetaria resuelve todo, ¿no?, y que en teoría el Estado no debería intervenir a través de política fiscal y simplemente la independencia del Banco Central a través de la fijación de las tasas de interés, emisión de moneda, creen que esto se transmite inmediatamente a la banca comercial, ¿no? Entonces el mercado se autorregula y se autoencaja, ¿no?, solo. Pero la realidad es otra, ¿no? La realidad es otra, demuestra que en realidad es muy lento y muchas veces no es así, porque el Perú tiene, alguna vez el Fondo Monetario publicó de que en sociedades subdesarrolladas con alta concentración del sistema bancario privado, esta transmisión era mucho más lenta y en muchos casos ni siquiera llegaba al punto adecuado. Entonces, si los bancos perciben o no tienen la intención de bajar las tasas de interés, es probable que las mantengan altas en función de que, digamos, las señales que dan los consumidores o cómo se desenvuelve o las expectativas que tienen ellos en el mediano plazo no están alineadas con los intereses del Banco Central y por lo tanto del país. Ahí también, cuando hablamos de la tasa de interés activa y pasiva, no hay que ver también y analizar, seguramente vamos a verlo más adelante, este tema de cuánto es la rentabilidad que asumen los bancos, ¿no? Porque ahí es la diferencia entre ambas, ¿no?, es el famosa tasa de intermediación, ¿no? Cuánto es el margen de ganancia entre lo que reciben entre lo que pagan por intereses a los ahorristas y cuánto cobran a los prestamistas, ¿no? Entonces, ahí la tasa de intermediación hay que analizarla bien. Debería estar, en el Perú ha estado, me parece que entre 5 y 6% es lo deseable, pero
en un sistema bancario tan concentrado como el peruano, que algunos incluso dicen que es oligopólico, de carácter oligopólico, es decir, que hay pocos bancos y muchos consumidores o digamos demandantes de los créditos, tiende a tener las tasas de interés mucho más altas, ¿no? Porque no hay una oferta importante de bancos que puedan colocar, ¿no? Porque uno dice, sí, hay un montón de bancos, pero tenemos que exceptuar los grandes bancos de las microfinancieras que tienen, digamos, otro nicho a quien colocar estos activos, ¿no? Así es. Vamos a ver nosotros a lo largo del programa del día de hoy este tipo de problemáticas, entre comillas, que hay dentro del sistema económico, dentro del sistema económico financiero. Desde mi punto de vista, no es que no exista intervención del Estado en la economía. Existe un tipo de intervención como por ejemplo el fijar estas, entre comillas, tasas referenciales de interés, ¿no? Y por lo tanto de esa manera marcar una pauta respecto a cómo debe desenvolverse el resto de la economía, influir sobre el desenvolvimiento de la economía. Ahora podríamos estar viendo cómo es el comportamiento de las tasas de interés, tanto lo que son las activas como las pasivas. Ahí tenemos nosotros el cuadro número 2, en donde en el extremo izquierdo podemos ver la tasa referencial y la tasa interbancaria. Como vemos, es de 4,5%. Eso debería, entre comillas, dirigir, regir, no sé hasta qué punto sea referencial, verdaderamente es simplemente pareciera de adorno, porque si después nosotros vemos las tasas de interés activa, es decir, aquellas que cobra el banco por los préstamos que realiza, veremos que esa tasa a corporaciones grandes y medianas empresas es de 6,2%. La diferencia entre el 4,5% y el 6,2% no es demasiado significante, se podría apreciar hasta en el mismo cuadro de manera gráfica. Mientras que, por ejemplo, las tasas de interés por préstamo a las pequeñas y microempresas es del 55%. A las tarjetas de crédito es del 60,4% y a los préstamos es de 57,9% de interés. Claramente el gráfico nos muestra cómo cuando se trata de realizar préstamos a pequeñas y microempresas, a las tarjetas de crédito o a los préstamos, el interés bancario se sitúa por encima del 55%, llega hasta el 60%. Estos datos son promedios del mes de agosto, del pasado mes de agosto hasta el día 26. Y por el otro lado tenemos las tasas de interés pasivo, es decir, cuánto nos pagan los bancos cuando nosotros dejamos nuestra plata en sus depósitos. En cuenta corriente, si nuestra plata, nuestro dinero está en cuenta corriente, los bancos apenas pagan el 0,5%. Si lo dejamos en ahorros, 0,3%. Y si lo dejamos en un ahorro hasta por el plazo de un año, lo que nos pagan es del 3%. Sí, digamos, es bastante baja la tasa que pagan en función de plazos fijos, ¿no? Los bancos, y tiene su contraparte en los altos intereses, que claro, en cierta parte están en función del riesgo, ¿no? Porque digamos, el interés, como se dice en economía, es el precio del dinero y va a estar en función del nivel de riesgo que evalúen estas instituciones. Sin embargo, es muy elevado, sobre todo en una sociedad en donde las micro y pequeñas empresas son las que absorben gran cantidad de la mano de obra local y en teoría los gobiernos siempre dicen, no, hay que fortalecer la micro y pequeña empresa. Entonces, si no tienen acceso al crédito barato, las posibilidades de simplemente estar en un proceso de reproducción simple, es decir, de subsistencia prácticamente, trabajando solo para pagar salarios y para
cumplir con los bancos es un impedimento fuerte para poder ampliarse y generar un proceso productivo mucho más amplio, desarrollado y diversificado, ¿no? Entonces el sistema bancario es una limitante. Si vamos incluso mucho más allá a el crédito al consumo es muy, muy elevado, ¿no? Esas las tarjetas de crédito, por ejemplo, por encima del 60%, entonces las personas en cierta medida van a tener pocas posibilidades de en algún momento comprar algunos activos que necesitan para su vivienda, para consumir, etcétera. Entonces entran en una ruleta importante en la cual les es imposible salir del proceso de endeudamiento que tienen, ¿no? Y al final uno trabaja para pagar la tarjeta, ¿no? Es la dinámica en la que se ha incurrido hoy, en los que pueden acceder a una tarjeta de crédito porque tienen la posibilidad de tener algún aval o algún historial crediticio más o menos importante. Sin embargo, aquellos que ni siquiera pueden acceder a una tarjeta de crédito terminan, en función de esto también y el tema de inclusión financiera, que es un tema que quizás podamos hablar más adelante, terminan recurriendo a los famosos prestamistas independientes que cobran tasas mucho más altas de interés, y ya ni qué decir a los que están fuera de la legalidad, como el tema del gota a gota u otros préstamos. Así es, ¿no? Ya las economías financieras ilegales. Sí. En tal sentido, yo creo que habría que plantear la posibilidad de la existencia de un banco de carácter estatal que precisamente entre a competir con los bancos privados, ¿no? ¿Qué sería, qué ocurriría si es que se tendría una banca estatal que entre a competir en lo que es, por ejemplo, las tasas de interés que se cobraría por los préstamos a pequeñas, medianas, microempresas, o la tasa de interés que se pagaría por el ahorro de nosotros en los bancos, que la diferencia, pues, como nosotros hemos visto en el cuadro anterior, es tremendamente abismal. Sí, y precisamente, por ejemplo, el Banco de la Nación últimamente está ofreciendo créditos, pero a las personas que tienen una cuenta ahí, ¿no? A aquellos que han podido sacar una tarjeta de crédito, una cuenta, pero las personas de a pie libremente no pueden ir a aperturar una cuenta, tiene que ser, digamos, la entidad para la cual trabajan, y es una limitante para el propio Banco de la Nación el poder hacer, porque las tasas de interés del Banco de la Nación son las más bajas del mercado, ¿no? En crédito hipotecario está muy, muy por debajo, pero sin embargo el Banco de la Nación no trabaja, por ejemplo, con Mi Vivienda, con otros fondos de financiamiento que tiene el Estado a veces para tratar de recurrir, y con eso empujan a que las personas vayan a sacar al sector privado. Entonces el subsidio solo va para beneficio de algunos sectores y no para el sector público, ¿no? Pero además en el Banco de la Nación no cualquiera puede ir a sacar una cuenta, solamente si trabajas para el Estado o vives en algún lugar donde no hay ningún otro banco. Mientras tanto, es imposible sacar una cuenta en el Banco de la Nación. Y ni qué decir, a veces algunas, como se dice, sin confirmar, ¿no? En algunos sectores o algunos digamos, instituciones públicas, a la hora de que un trabajador quiere abrir su cuenta en el Banco de la Nación para cobrar a partir de eso y dejar de cobrar por otro banco, hay un conjunto de trabas que se ponen los funcionarios que dejan mucho que desear, tanto de un lado como del otro. Entonces, por ahí que digamos, hay un conjunto de limitantes. Entonces después se dice el banco no funciona, ¿no? El banco público, así como Petroperú no funciona, y se hace ese relato, pero en realidad lo que se está haciendo es desde un principio tratando de boicotear o limitar las funciones de las instituciones o de las empresas o instituciones públicas en cuanto a la posibilidad de competir o mostrar un nivel de eficiencia mayor que algunas instituciones privadas. Es un tema altamente con una carga, aunque ellos lo dicen técnica, los neoliberales, es una propuesta con alta carga ideológica, ¿no? Así es. Bueno, y nosotros, como hemos visto en el cuadro anterior, si los bancos se prestan dinero entre ellos a una tasa de 4 o 5%, si pagan máximo un 3% por un ahorro a un año, pero si sin embargo cobran entre el 55, el 60 y el 58% de intereses por los préstamos que realizan, veamos cómo esto se refleja en las ganancias de los bancos.
porque es ahí donde se encuentran las características, yo creyera, de una economía que principalmente favorece las finanzas, la agroexportación y la exportación minera. En el cuadro que estamos nosotros ahora apreciando, tenemos cómo ha sido el comportamiento de las ganancias de los bancos. Solamente es de los bancos, 18 bancos en el país, no estamos hablando de cajas de ahorro, de cajas rurales, de cooperativas. Estamos hablando solamente de los bancos del sistema bancario en el país. Ahí tenemos que en los primeros 6 meses del año 2025, la ganancia de los bancos ha sido de 7.072 millones de soles. De estos 7.072 millones de soles, los 5 mayores bancos que existen en nuestro país, el Banco de Crédito del Perú, el Banco BBVA, el Scotiabank, el Interbank y Mi Banco, han tenido una ganancia de 6.165 millones de dólares. Solamente en el primer semestre del año 2025, y si lo comparamos ello con el primer semestre del año 24, del año 2024, la ganancia pues de estos 5 bancos ha sido de 55,3%. O sea, una ganancia que supera el 55%. Bueno, veamos qué otro negocio, qué otra, qué empresa puede dar semejante utilidad a 5 bancos del sistema bancario peruano. Claro, y hay que recordar que muchos de estos bancos, no solo es capital bancario, ¿no?, sino han entrado al proceso de lo que es el capital financiero, se han articulado a actividades de carácter productivo, ¿no? Son grupos empresariales que en función de el capital que pueden tener han incursionado y manejan gran porcentaje de la economía nacional. Tenemos el Grupo Romero, ¿no?, con empresas como Alicorp, ¿no?, el BCP, los grifos Primax, ¿no? Tenemos Interbank, el grupo Intercor, que tienen las farmacias, ¿no?, Mifarma, Incafarma, Cineplanet, ¿no?, universidades, colegios, Innova School, la UTP, ¿no? Entonces, ahí tenemos un conjunto de agrupaciones, de grupos empresariales que influyen directamente, por eso no es raro. A veces uno se pregunta, ¿no?, cómo se aprueba una norma en donde no hay topes a los intereses bancarios, ¿no? Entonces, quizás la respuesta es que hay poderes fácticos, ¿no?, que influyen sobre la política nacional a través de lo que algunos dicen es el cabildeo, ¿no?, o el lobismo, ¿no?, como quieran llamarlo, el término que quieran usar, pero resulta raro. Ahora, en el tema de las tasas de interés referencial del Banco Central, tenemos mínimos y máximos históricos, ¿no? El mínimo histórico es después de la pandemia, ¿no?, cuando la economía estaba en recesión, me parece que fue 0.25%. Y en la época de inflación que hemos tenido, que hemos llegado a superar el 8% en el año 2023, el Banco Central aplicó una política de recesiva, ¿no?, de una tasa de interés, me parece, del 7.75%, llegó hasta eso. Ahora, el problema es que cuando han subido las tasas, han subido también las tasas de interés de los bancos comerciales, pero cuando han bajado no necesariamente ha habido un proceso de encaje ahí. Ahora, también este juego de las tasas de interés del Banco Central, si bien es cierto, hay, mucho halago a la política del Banco Central, ¿no?, y sobre todo a su presidente, también me parece que algunos especialistas, como por ejemplo Curburneo, ¿no?, criticó esta política de aumento de las tasas en el proceso de inflación, porque también esto estaba trayendo como consecuencia la caída del consumo. Y entonces mucho de la inflación que se estaba dando en territorio nacional tenía que ver también con factores externos, ¿no?, la guerra en Ucrania,
pero que se reflejan en función de la alta dependencia nacional de la economía internacional, ¿no? La guerra en Ucrania afectó los fertilizantes, el precio del combustible, y nosotros no tenemos cómo producir, los fertilizantes, y no tenemos una empresa pública, ni el Estado ha favorecido la posibilidad de entrar en una empresa mixta de producción, como sí en su momento no tuvo problemas, por ejemplo, Bolivia, que tenía el azufre, me parece, en este momento se me dio el nombre de ese fertilizante conocido. Fósforo. Sí, era otro nombre tenía. Y también estaba el tema del combustible, ¿no? Sí, y tenemos abandonado a Petroperú, criticado por la derecha, pero también boicoteado permanentemente en su función de poder articular un esquema de negocio vertical, ¿no? Entonces, la política monetaria es importante, pero tiene que ir de la mano de muchas otras herramientas importantes, y no es la única, y como decía anteriormente, es parte de la intervención del Estado. Aquellos que llegaron con el discurso de destruir los bancos centrales, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, el gobierno de Milei, que decía voy a desaparecer el Banco Central, al final no lo ha podido hacer, ¿no? Porque los bancos centrales funcionan hasta cierto punto, en la medida también, eso hay que discutir, ¿no? No es un tema acabado el tema de la independencia del Banco Central, ¿no? Hay que discutir hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto interviene. Quizás nuestras malas experiencias por el gobierno del APRA, del primer gobierno del APRA, quizás nos haga, repensar mucho en el tema de romper o no esa independencia, pero en ciertas medidas en todos los países hay un nivel, ¿no? de decisión por parte del gobierno, incluso en la decisión de los directores, de la colocación del presidente del Banco Central, pero a partir de ahí es un proceso de discusión que nunca debe estar cerrado. De repente sí es correcto el proceso de independencia del Banco Central, pero es un proceso de discusión, no se puede cerrar, ¿no? Aquí en el Perú y en muchos sitios donde se ha aplicado la política neoliberal, se quiere decir que no hay historia y no hay futuro, ¿no? Simplemente hay el presente, y el presente es lo que funciona, y no debemos discutir nada más sobre eso. Entonces ahí es donde hay un problema. Desde mi punto de vista, yo no hablaría de una independencia del Banco Central de Reserva o de los bancos centrales de reserva, porque en los últimos 40 años, desde la aplicación del modelo neoliberal, los bancos centrales de reserva de la mayoría de países en el mundo han estado jugando a favor de una política que lo que hoy en día tenemos es la financiarización de la economía. O sea, hoy en día tenemos una política económica y crisis económica producto de esa financiarización. Es decir, que el núcleo central, el pivot sobre el cual gira la economía, no solamente en el Perú, sino en muchos otros países occidentales del mundo, son las finanzas. No existe una política, por ejemplo, de apoyo a lo que sería la industria, y esa política guiada de apoyo a las finanzas es principalmente debido o en parte a esta política monetaria de, entre comillas, control de la inflación, pensando que la demasía de moneda, de dinero en el mercado origina la inflación. Entonces, si tú tienes como prioridad no la industria, no el empleo, no la generación de mejores condiciones de vida, sino el control hacia abajo de la inflación, lo que te lleva es a tener tasas bastante altas, las de referencia, mientras que los bancos sí ganan, como estamos viendo con las tasas que cobran a los consumidores o a los demandantes de crédito. En el Perú hemos visto en el cuadro anterior cómo las corporaciones, las grandes y medianas empresas que se prestan dinero les cobran un 6,2% de interés, mientras que a las micro o pequeñas empresas van hasta el 55%. Bueno, las corporaciones, como tú señalabas, David, son corporaciones en donde el eje es un banco. Credicorp tiene como eje al banco de crédito, Intercorp tiene como eje al banco, al Interbank. Y son
sus propias corporaciones las que obtienen préstamos a intereses bastante baratos en comparación a los intereses que se cobran a pequeñas o microempresas. Y esto también se refleja en el siguiente cuadro, donde vamos a ver cuál es la estructura de la ganancia de los bancos en el último periodo del semestre 2025. Este cuadro nos dice cómo del total de las ganancias de los bancos, ¿no? El 47% de esas ganancias de los 18 bancos que existen en el país, el 47% lo ha obtenido el Banco de Crédito del Perú. El 16% de las ganancias totales de estos bancos lo ha obtenido el BBVA. El 12% el Scotiabank, el 9% el Interbank y el 3% Mibanco. Es decir, que estamos hablando de una concentración de las ganancias bancarias en apenas 1, 2, 3, 4, 5 bancos. El resto, los otros 13 bancos, se distribuyen el 13% de las ganancias obtenidas en el sistema bancario. Claro, por eso se habla de un mercado, los más amigables dicen altamente concentrado, otros dicen de carácter oligopólico, ¿no? Y eso se ha visto reflejado en cuando se entregó los programas en pandemia, especialmente el Reactiva Perú, ¿no? En donde había muchos créditos cruzados entre empresas que pertenecían a bancos y otros, y al final quienes deberían haber sido beneficiados, que son las micro y pequeñas empresas que absorbían gran cantidad de mano de obra, terminaron estando, por el tema de el riesgo en el que incurrían, excluidos del proceso de financiación. Entonces aquí claramente en el Perú hace falta una política real de no solo regulación del tema bancario, sino también de incentivo de los bancos, ¿no? ¿No creyeras que hace falta una reforma financiera y bancaria en el país? La mala experiencia es que en el Perú parece que todavía recordamos mucho la década de los 80s, ¿no? Cuando hay elecciones siempre sale el tema el conflicto armado interno, el terrorismo, o sale el tema de la hiperinflación. Cuando eso no funciona, se acuerdan de Venezuela. Ahora seguramente en estas elecciones van a hablar de Bolivia. Entonces hay un conjunto de cosas que se acuerdan, pero no nos acordamos de que es necesario, y si vemos, por ejemplo, las reformas estructurales, salvando las distancias, ¿no?, de lo que es China, los famosos llamados bancos de fomento, ¿no?, que están específicamente a un rubro de la producción y que tienen una importancia fundamental por la propia dinámica que tienen, ¿no?, y al sector que van. Ahora, claro, unos dirían, usando algún término coloquial, ¿no?, que todo el mundo le hacía perro muerto, ¿no?, a esos bancos, ¿no?, como era teníamos el banco de materiales, el banco agrario, ¿no?, un conjunto de quizás algunos otros. La gente no cumplía, ¿no?, pero en general, se puede reformular, ¿no?, aprendiendo de las experiencias pasadas y tratando de generar este sistema bancario que promueva tasas de interés, adecuadas. Tampoco, en cierta medida, se va a promover esa política del no pago, pero que estén alineados en políticas de desarrollo más que de acumulación de riqueza, que es lo que hoy en día se tiene, ¿no? Así es, ¿no? Si es que nosotros tenemos como eje, ¿no?, las ganancias bancarias, tendremos pues que descuidar otros aspectos sustanciales del desarrollo económico en el país, ¿no? Nosotros pensamos de que es necesaria una reforma del sistema bancario y financiero en nuestra patria, en nuestro país, ¿no? Y obviamente la reforma del sistema bancario y financiero no puede ser una medida aislada. Es parte de un paquete en donde hay que revisar la matriz productiva del país, el papel que debe tener la minería y la agroexportación, pero sobre todo teniendo como eje el bienestar de la población. Hoy en día lo que tenemos es una política monetaria desde el Banco Central de Reserva que favorece principalmente la ganancia de 5 bancos en el sistema bancario peruano
particularmente de uno, el Banco de Crédito del Perú, en desmedro de los miles de empresas, pequeñas empresas, microempresas que dan empleo y producen para el mercado interno. Sí, hay que generar una reforma urgente y entender, o mejor dicho, comprender nuevamente, seguro lo hemos dicho en programas anteriores, de que el Estado tiene que estar presente, ¿no? Esa idea de que el Estado no tiene que estar y que el mercado se autorregula solo y que asigne el mercado eficientemente los recursos entre los agentes económicos, es algo que, digamos, es una fantasía, ¿no? Es una fantasía que lo único que tiene como objeto real es que, digamos, vivamos en la ley de la selva, en la anarquía total, en donde el más fuerte puede extraer lo más que pueda de los menos necesitados. Y entonces tenemos un grupo de la población altamente numeroso, 6 de cada 10, que viven en situación precaria e incluso de los otros 4 restantes, muchos están en una clase media que está altamente preocupada y en el consumo del día a día, tratando de sostener ciertos estándares de vida que socioculturalmente les han tenido en generación tras generación, ¿no? Bueno, David, Patricia, llegamos al final del programa. Hablemos de economía, un programa de economía para gente como tú. El próximo programa les traeremos otro tema interesante que esperamos sea de actualidad para todos nuestros oyentes y espectadores. Sí, hasta luego, muchas gracias por la atención y ya nos estaremos viendo pronto. Hablemos de economía, programa sobre economía para la gente como tú, producido por el colectivo Laboratorio de Política y Cultura.